Muy buenas noches. Estamos en plenas fiestas navideñas, quizá las fiestas más entrañables del año. Unas fiestas en las que celebramos con la familia, sacamos todas las tradiciones, las ponemos sobre la mesa y las disfrutamos. Pero bueno, yo no sé si todo el mundo sabe cuál es el verdadero significado de la Navidad. Y hoy en Pedro Beltrán Informa se lo vamos a contar. Vamos a comenzar como siempre lo hacemos con Moses Beltrán. ¿Qué tal, Moses? Muy bien. Bueno, empecemos por el principio, Moses. ¿Cuál es el origen de la palabra Navidad? Pues Navidad viene de una de las fiestas más importantes del cristianismo, proviene de la palabra nacimiento, según el latín nativis, y pues esta fiesta está dedicada al nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre. Es una fiesta para varias religiones. El nacimiento de Jesucristo pues es para los católicos, ortodoxos, pero hay algunas religiones que no aceptan ese día, ese cambio de calendario de la fiesta, porque no ha sido siempre ese día para algunas religiones. Por ejemplo, para la religión ortodoxa de la parte de Jerusalén y de Rusia, no cumplen con esa fecha y le dedican el nacimiento de Jesucristo al 6 de enero y no al 25, porque en 1532 el Papa Gregorio XIII le quiso hacer un cambio en el calendario, al ser Papa, pues un cambio en el calendario para el nacimiento de Jesucristo, que el cambio fue a 25 de diciembre. Y la parte ortodoxa de Jerusalén y de Rusia no quiso aprobar y seguir con el cambio y seguir yendo con el 6 de enero. O sea que más o menos no se sabe el día cierto quién podría tener razón de la fecha exacta. Los anglosajones además utilizan el término Christmas para referirse a la Navidad, ¿no? Una mezcla, un significado que viene de misa y de Cristo. Muy bien, ¿por qué se celebra el 25 de diciembre? ¿Por qué ese cambio? Bueno, hay varias teorías, una que se remonta hacia muchos años atrás, hacia la época del Imperio Romano, hacia la anterior religión antes de que llegase Jesucristo. Antes de que llegase Jesucristo en el Imperio Romano estaban los paganos, los dioses mitológicos, y el dios principal para ellos era el sol. Y le tenían como dedicado el día del nacimiento del sol, por casualidad, o por sí, que naciese justo el 25 de diciembre, antes de que llegase Jesucristo. Esa era la fiesta principal para los paganos, anteriores a los cristianos. Y entonces, en varios problemas, cuando llegaron los cristianos, ya había varios problemas, revueltas. En el Imperio Romano la mitad era cristiana y la mitad era pagana. Y entonces el emperador Justiniano Constantino quiso hacer un cambio para que no hubiese tantas revueltas. Quiso dar como religión oficial el cristianismo en todo el Imperio Romano, pero a la vez porque si tú haces eso los paganos no estarán contentos, la mitad de tu población, y la otra mitad sí. Entonces él quiso hacer un tipo de combinación entre el cristianismo y lo pagano, entre símbolos y fechas y cosas así, y la más importante de los paganos la quiso meter como el nacimiento de Jesucristo, 25. A lo mejor ha sido simple casualidad o a lo mejor lo quiso poner él así, este hombre, pero así ha sido, y sabemos muy cierto que el día principal de los paganos de la fiesta es el 25 de diciembre. Y entonces, pues, esa es una de las teorías de que por qué el 25 de diciembre nació Jesucristo. A lo mejor es el 6 de enero, o según la fuente principal de la Biblia, no es del todo cierto, pero no se sabe tampoco. Ajá, bueno. ¿Qué ocurrió con la Navidad con respecto a los protestantes? Bueno, los protestantes en Reino Unido y parte de Alemania, en el norte de Europa, hubieron varias revueltas, porque hubieron algunos curas, bastantes, una gran parte de los curas de Reino Unido y de todos los protestantes en general, no quisieron aceptar el cambio del calendario al 25 de diciembre. Pensaban, como hemos dicho, que era una fecha pagana, cogida de los paganos, y que tenía que ser o el 6 de enero o cualquier otra fecha que tuviese lógica según la Biblia, pero la Biblia no nos dice ninguna cierta del nacimiento de Jesús, porque la Biblia es así muy antigua y no podemos estar
al tanto de libros tan antiguos como ese. Tampoco hay Biblias muy ciertas porque hay demasiadas variedades para asegurarnos de cuál es la fecha principal. Entonces los protestantes no sabían y llegó a haber una revuelta y durante un cierto tiempo la parte protestante no llegó a tener una fecha principal para el nacimiento de Jesús. La mitad del Reino Unido de los protestantes lo celebraban un día y la mitad otro. Pero eso acabó con el tiempo y así una simple revuelta que acaba solucionándose como todas. Ajá. Entonces, para que nos quede claro, no sabemos exactamente cuándo nació Jesús. En realidad no tenemos quizá una certeza sobre la fecha. No, porque la fuente principal del nacimiento de Jesús tendría que ser la Biblia, y la Biblia no lo deja muy claro para nadie. Y entonces, pues ahí hay un grave problema. Muchos pueden decir que es el 25, muchos pueden decir que es una fiesta pagana y muchos pueden decir que es el 6 de enero, pero ninguna es totalmente cierta, así que nos vemos envueltos en un problema... La más absoluta de las incertidumbres, ¿no? Con respecto a este día tan importante. Bueno, el caso es que nosotros lo celebramos el día 25 de diciembre y así lo vamos a hacer también este año. Muchas gracias, Moses. Igualmente. Continuamos hoy hablando de la Navidad y lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, ¿Preparado buenas noches. para celebrar las Navidades? Preparadísimo. Bueno, ya te veo ataviado con una camiseta muy original hoy, que a mí me gustaría que nos explicase su contenido. Sí, pues es de Año Nuevo, pero Happy New Year 5778. ¿Ya vamos por el 5778? Qué rápido pasa el tiempo. No es un año de ciencia ficción, sino hace referencia al Año Nuevo judío, porque los judíos cuentan el calendario de forma diferente y entonces ellos van por el 5778. La razón por la que van por este año es porque para ellos no cuenta el cristianismo, nosotros contamos desde que nació Jesucristo, que es una manera también un poco arbitraria de contar, porque antes de Jesucristo también ocurrieron muchas cosas importantes. Antes está Julio César, está Alejandro Magno, en fin, y unas cuantas cosas más. Los egipcios, las pirámides... Antes de Cristo, que también sí, está fechado realmente. Sí, también está fechado, pero de una manera más confusa, y en cualquier caso parece que Jesucristo es como el centro de todo, y entonces todo va antes y después, ¿no? Y en cualquier caso, aunque lo fechemos antes de Jesucristo, nosotros hablamos del año en el que estamos y vamos al 2018. Decimos 2018, no decimos 2018 después de Cristo. Parece que estamos en el año 2018, sin más. Bueno, los judíos lo cuentan desde el origen del mundo según ellos, desde Adán y Eva. Claro que tampoco es una manera muy correcta de calcular, podría serlo desde Adán y Eva si hubieran existido, pero como está científicamente demostrado, el mundo tiene más de 5.700 años, es evidente que tiene más, claro. Incluso el hombre tiene más de 5.700 años, podemos calcular como mínimo 40.000, 100.000 años, por lo cual también es arbitrario. ¿Y qué dicen los judíos ante estas evidencias científicas? No entran en las evidencias científicas porque ellos siguen contando a Adán y Eva. Las evidencias científicas sería la evidencia de que la creación no supone la creación del hombre directo, sino que el hombre evoluciona y evoluciona del simio. Nosotros también sostenemos eso. Bueno, los cristianos no está muy claro qué sostienen exactamente, según el radicalismo de unas teorías. El creacionismo en algunas escuelas de Estados Unidos ha llegado a estar incluso prohibido, el creacionismo del famoso Darwin. Bien, ellos lo computan así, computan 5.778, el año se cumple en septiembre, no se cumple tampoco ahora, no cambia el año ahora, sino que cambia en septiembre, y esta es la manera que tienen de efectuar el cálculo. En cualquier caso, antes de pasar a lo que nos has preparado para hoy, resulta curioso que una religión pueda condicionar el calendario, la forma en la que se contabilizan todos los acontecimientos históricos en todo el mundo. O en casi todo el mundo. Si te refieres a la religión cristiana, te refieres a que condiciona... Bueno, de eso hablaremos con más extensión la semana próxima. No es exactamente así, porque hay otros muchos países que no llevan nuestro calendario. Nuestro calendario me refiero al calendario cristiano.
Está el caso de Israel, y los judíos, que son, bueno, no son tantos evidentemente en comparación, pero el caso más claro es el de los países musulmanes. Ahí van por 1350, van un poco retrasados. Bueno, la razón es porque calculan desde Mahoma y la égira de Mahoma, de la Meca a Medina. Esto es la forma en que calculan. Los budistas también tienen otro calendario diferente, desde Buda 2500, con lo cual decir que nuestro calendario es universal, bueno, no sería muy exacto. Es más bien el calendario en los países cristianos, y es cristiana Europa en su inmensa mayoría. Es poco sabido que hay países musulmanes también dentro de Europa. Y después es cristiana América por la conquista o descubrimiento de los españoles. Y es curioso señalar que donde nació Jesús, es decir, el mismo lugar donde nace Jesús, en Israel, porque Jesús nace en Israel, eso creo que es un hecho incontrovertido, y Jesús es judío, pues en ese lugar no rige el calendario cristiano. Quiero decir, aunque Jesús naciera en Nazaret, vivió en Nazaret, nació en Belén, no rige el calendario cristiano. Ellos consideran que no tiene ninguna importancia y no celebran nada con respecto al Año Nuevo. Bueno, Pedro, veo que has traído, como siempre, has preparado música, películas para comentar hoy que imagino están relacionados con la Navidad. Pues sí, evidentemente. En primer lugar tenemos aquí el Mesías de Händel, que quizás es la obra más popular en Navidades, la obra de música clásica de este compositor nacido en Alemania, que vivió en Inglaterra, y cantada en inglés. Hay también una adaptación de Mozart de esta misma obra cantada en alemán. Tenemos a continuación el Cascanueces de Tchaikovsky, que es una obra muy típica de las fiestas navideñas. Es un ballet, el ballet más brillante de todos los que escribió Tchaikovsky. Y esto es un libro, esta es la Torá, los 5 libros de Moisés, que es la Torá judía, pero quizás algunos telespectadores no sepan que este libro sagrado, el más sagrado de los judíos, está integrado dentro de nuestra Biblia y es exactamente igual dentro de la Biblia, la Torá judía. Es la parte que nosotros llamamos Antiguo Testamento, y en el contenido de la Biblia significa aproximadamente el 80%, pero en extensión de historia es mucho mayor, porque la Biblia, los 4 evangelios se repiten y es lo mismo en 4 versiones diferentes, con lo cual es un libro importante también para estas fechas. Y aquí tenemos una serie de 6 películas sobre la Biblia, muy apropiado también para estas fechas. Tenemos a Jesús, tenemos una película sobre Moisés, tenemos a Abraham, Sansón y Dalila, tenemos también una película sobre Sansón, sobre Joseph y Saúl. Estas películas son de amplísima recomendación. Esta es la mejor película que quizás existe sobre la vida de Jesús, una película de Franco Zeffirelli. Aquí tenemos una ópera de Strauss, Salomé, porque es un tema cristiano, el famoso de la princesa Salomé, una de las mejores óperas, por cierto, del siglo XX. Esta es una ópera de Händel, Theodora, cantada en inglés, que es una ópera sobre una mártir cristiana de este nombre. Aquí tenemos una película sobre San Pedro, el fundador del cristianismo en buena parte, y al que está dedicado la famosa Basílica de San Pedro del Vaticano, ya que teóricamente San Pedro falleció allí, en el mismo sitio donde está erigido San Pedro del Vaticano. Y esta es una película muy interesante, con Anthony Hopkins, sobre San Pedro y San Pablo, en el que habla de las 2 versiones posibles que existen del judaísmo, el judaísmo limitado a Israel, que pretendía San Pedro, limitado exclusivamente a los judíos, y San Pablo, que pretendía un judaísmo universal, transformado en cristianismo. Y es interesante esa dicotomía entre los 2 personajes y cómo finalmente se imponen los criterios de Pablo, haciendo que el cristianismo se haya convertido en una religión que rige en una gran parte del mundo. El Reino de los Cielos es una excelente película, una de las mejores películas que hay, y desde luego la mejor sobre las cruzadas. Y esta es una película sobre una ópera cristiana de Wagner, porque Parsifal es una ópera con algunos elementos budistas, pero esencialmente cristiana. No hay óperas sobre Jesucristo, casualmente, pero esta ópera sí que nos introduce
unas imágenes cristianas en la última ópera de Wagner y maravillosamente escrita. Este es un libro de Louis Garbe que habla sobre el juicio a Jesucristo, un tema muy interesante de a quién mató a Jesucristo, si fueron los romanos o qué es el criterio que defiende el autor. Y por último, el Corán. ¿Qué hace aquí el Corán? Un libro sagrado para los musulmanes que tiene esta fama tan negativa. Bueno, el Corán viene a cuento porque habla muchísimo de Jesús. Habla en extensión y en proporción, habla más que la Biblia, teniendo en cuenta que hay una parte entera de la Biblia que no hace referencia en absoluto a Jesús, todo el Antiguo Testamento. Para los musulmanes Jesús es un profeta, lo cual nos lleva a ver lo involucradas que están las religiones entre sí y qué triste es que se haya producido tanta diferencia, esencialmente por ignorancia. Ajá. Estos son los elementos que hemos traído. Muy bien, pues muy completo como siempre. Y bueno, profundizando un poco en lo que nos contábamos, Moses, a mí me llama mucho la atención el hecho de que haya tantas dudas con respecto a la fecha del nacimiento de Jesús, que es lo que nos sirve de sostén para celebrar la Nochebuena y la Navidad en esas fechas, ¿no? El criterio más extendido es que nació en septiembre y en el año 4. Dirás, ¿cómo puede ser que sea en el año 4? Pero en fin, se pueden hacer cálculos de cuándo nació. Y no parece en absoluto razonable que naciera el 25 de diciembre, porque el 25 de diciembre es una fecha que la imponen los romanos porque les conviene a los cristianos, los romanos cristianos, para expandir la religión. Es como una decisión política, como antes indicábamos, es como un compromiso al que intentan. El cristianismo se implanta gracias a que Roma lo adopta como religión oficial. Y por eso somos cristianos nosotros, y por eso estamos celebrando aquí la Navidad. ¿Y por qué adopta Roma como religión oficial el cristianismo? Es una excelente pregunta, porque podía haber adoptado otra. En ese momento no podía haber adoptado la religión musulmana, porque no era posible, porque no existía simplemente la religión musulmana. La religión budista, bueno, eso cogía muy lejos, no estaba expandida, pero podían perfectamente haber adoptado la religión judía. Las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo son mínimas. Lo que pasa es que Roma había tenido guerras con Israel. Adoptar la religión de un país enemigo, por así decirlo, ya era un factor negativo. Luego el judaísmo se limita mucho a Israel, al pueblo judío, con determinadas tradiciones como la circuncisión, etcétera, que no eran bien acogidas por otros pueblos. Y en definitiva el cristianismo no es más que una versión light del judaísmo. Es decir, y eso hace que para los romanos sea mejor acogido. Otro truco propagandístico que utilizan en los evangelios es no acusar a los romanos de la muerte de Jesús, lo cual objetivamente es incierto porque está claro que lo mataron los romanos. Lo que pasa es que no les interesa, porque si ellos presentan a los romanos como un pueblo asesino, ¿cómo van luego a expandir la religión cristiana dentro de ese pueblo que han sido unos asesinos? No tendría sentido. ¿Quieres decir con esto que la Biblia está retocada por, en este caso, con los intereses que hubiese en la época? Creo que es evidente que está retocada y los intereses también son claros cuáles eran. Los intereses eran expandir la religión cristiana a lo máximo posible. En ese momento Roma era una potencia absolutamente dominante en Europa. Cogía una buena parte de Europa, también el norte de África, y era la gran potencia en todo el Mediterráneo, por tanto, y la gran potencia mundial. En ese momento era el mundo conocido. Que les interesa expandir la religión dentro del territorio romano, y por eso lo hacen lo más suave y lo más digerible que pueda ser para los romanos. Y por eso también cogen la fiesta de la Navidad el 25 de diciembre, porque si no, qué casualidad. ¿Qué pasa? Que nace el 25 de diciembre, justo era una fecha histórica para los romanos, la máxima festividad dentro del año, un festival dedicado al dios Saturno, un festival totalmente pagano. Entrelazan las dos tradiciones, también allí la gente se hacía regalos, las celebraciones duraban varios días, entonces cogen lo mismo y dicen, vamos a hacerlo esto el 25 de diciembre, que va a ser más digerible para los romanos,
va a ser más digerible también para los cristianos porque, bueno, pues una decisión política en definitiva, una decisión de compromiso. Una pregunta más sobre esta cuestión. ¿Qué es lo que hace a Roma dejar de lado sus anteriores creencias y, bueno, y adoptar la religión cristiana? Porque es un cambio radical. Sí, también está muy bien preguntado. Y es una pregunta interesantísima para lo que ha sido la evolución de la historia de la religión. En Roma hay un emperador que se llama Constantino que decide abrazar la religión cristiana. Lo hace porque considera que Jesucristo le ha ayudado en una batalla y que al pintar sus escudos con la cruz cristiana han conseguido ganar la batalla gracias a eso. Y a partir de ahí, pues implanta en el Edicto de Milán el cristianismo. Se puede considerar como religión oficial del imperio. Claro, eso tiene un efecto de arrastre. ¿Y qué hacemos grande con los anteriores dioses que tenían? Los anteriores dioses van desapareciendo progresivamente. Debe de destacarse en cualquier caso que la religión romana no era una religión tan implantada como el cristianismo, ni tan asentada, era una religión esencialmente pagana, con lo cual, no tenía la misma solidez, y luego el cristianismo tiene un mensaje de paz, de amor universal. Es una fuente unificadora para las distintas creencias paganas que podían existir a lo largo del imperio, y luego los cristianos se mueven muy bien desde un punto de vista político y saben cómo hacerlo con la conversión esta de los emperadores y a continuación, además, muy poco después cae el Imperio Romano. Y al caer el Imperio Romano de Occidente, lo que tenemos aquí presidiendo es Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, con la menara judía arriba. Pues al caer este imperio se traslada la capital a Constantinopla, y Bizancio en ese momento se convierte ya en un imperio cristiano, pero con elementos romanos, es decir, es un híbrido entre las dos cosas, pero la religión es la cristiana, aunque sea el Imperio Romano de Oriente y siga llamándose Imperio Romano. Y eso también tiene una influencia decisiva, porque Bizancio conquista una buena parte, o reconquista una buena parte de lo que había sido el territorio romano, llegan incluso hasta Alicante, dentro de España, tiene una franja del Mediterráneo español, aparte de Italia, y Bizancio se convierte en un elemento aglutinador de todas las culturas y esencialmente de la cultura cristiana. Con lo cual la cultura romana en cuanto a religión va desapareciendo, la religión, no todo lo demás. Pensemos, por ejemplo, en el idioma. El idioma, el latín, el español que tenemos es un derivado del latín, que es el idioma romano. Claro. Y en otras, la legislación está también basada en buena parte, muchas de las costumbres también son costumbres romanos. Se convierte en una mezcla todo, empezando por la Navidad mismo, que es esa mezcla. Claro. Porque la Navidad hoy, hay gente que se queja de que es una celebración muy comercial y que se ha perdido todo el espíritu religioso. Y también uno podría preguntarse cuándo ha tenido ese espíritu religioso, porque desde el principio era más pagana que religiosa. Sí. Y la propia fecha de elegir arbitrariamente el 25 de diciembre para satisfacer a los paganos, bueno, pues está claro que va en esa línea de celebración religiosa, pero no tanto. ¿Cuál es el lugar del mundo donde se celebra la Navidad quizá más curiosa o con costumbres quizá más distantes de las nuestras? Bueno, aquí lo más importante también es el clima, porque aquí celebramos la Navidad con frío, no tanto en Alicante, y la Navidad va unida a la nieve, etcétera, sí. pero en la mitad del mundo no ocurre así. Sí. Bueno, no ocurre así simplemente porque están en verano, quiero decir. Y no se refleja, además, es algo que yo no he visto ninguna película donde en Navidad estemos bañándonos en la playa, por ejemplo, y en cambio, como dices, muy bien... en Río de Janeiro va toda la gente vestida de blanco a la playa, por ejemplo, y eso también es muy bonito, eso es tradicional de Brasil. Y luego en Australia también hace mucho calor, vamos, en Argentina, todo lo que es la parte sur de América, que a esos les hemos llevado nosotros la religión. Esos también son cristianos, porque fue España la que entró, y además cristianos católicos en la parte sur y la parte central, por influencia de España, religión e idioma, y sin embargo en Estados Unidos dominan los protestantes porque sin embargo fueron colonizados por los ingleses. La religión tiene un papel determinante en todo, en toda la historia ha tenido un papel esencial.
Bueno, para terminar, nos queda un minutito, pero ¿de dónde viene esa tradición de que la Navidad esté representada siempre por un árbol? No puede faltar el árbol en ninguna casa donde Esa se es una celebre la tradición Navidad. nórdica, también eso viene de los países escandinavos. Hemos ido haciendo una mezcla ahí, ¿no? Hemos ido cogiendo, sí, eso viene de los países escandinavos, donde han traído la tradición de los dioses escandinavos, también precristianos, porque los nórdicos tardaron mucho en llegar al cristianismo. Los famosos vikingos, que son nórdicos, no eran cristianos, ellos se convierten al conquistar Inglaterra, y los ingleses adoptan algunas de las tradiciones de los vikingos, en otra mezcla, y después de los ingleses pues lo hemos importado nosotros. Eso es algo relativamente reciente y muy original. Algo que hemos importado sí, también. Santa Claus y Papá Noel, curiosamente, es una figura que nace en su configuración actual de la Coca-Cola. Es un anuncio de Coca-Cola que le ponen los colores, y aunque ya existía Santa Claus y existía el Papá Noel en la configuración que tiene hoy, con esos colores rojo y blanco, es de la Coca-Cola. Bueno, curiosísimo todo lo que nos has contado, Pedro, alrededor de estas fechas, de estas fiestas navideñas. Lo tenemos que dejar aquí, la verdad es que nos habría dado para hablar muchísimo más, se nos ha acabado el tiempo, pero la próxima semana hablaremos de el Año Nuevo y el Año Nuevo en los distintos calendarios del mundo. Muy bien, pues aquí estaremos. Gracias. Gracias a ti, Información TV. Pues ya lo han oído, si hoy hemos hablado de la Navidad, la próxima semana hablaremos del Año Nuevo y así daremos, digamos, el carpetazo a este 2017 y nos empezaremos a preparar para el 2018, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Hasta entonces.